Vamos a continuar con el tema que vimos hace 15 días. Este es un tema muy amplio. Vamos a agregar algo a lo que ya vimos. Son cosas que la mayoría conocemos, pero hay muchos que no conocen. Vean Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todas las bendiciones que le llegan a los creyentes les llegan por medio de Cristo, unidos a Cristo. Según nos escogió en Él, nos escogió Dios, el Padre, en Cristo, o sea, Cristo es el instrumento, el medio, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. No éramos hijos de Dios, no le obedecíamos, éramos hijos del diablo, pero en Cristo somos adoptados, somos hechos hijos. Todo en Cristo, dice, por medio de Jesucristo. Y acuérdense que vimos esta palabra predestinado. Los creyentes somos predestinados. Y este tema de la predestinación tiene dos aspectos. Por una parte, la elección, y por otro lado, la reprobación. Los que no son escogidos son reprobados. Los escogidos son escogidos, acuérdense, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo. Antes de que naciéramos, ya Dios había decidido que naceríamos y quiénes serían salvos y quiénes no. Esa decisión la tomó Dios. Y dice al final del 4, para que fuésemos santos. Nos escogió no porque fuésemos santos, sino para que lo fuéramos. ¿Qué vio Dios en nosotros para escogernos? Nada. Dios nos vio todos como caídos. Y dentro de una raza caída, escogió a unos para que fueran salvos y a otros los dejó seguir en sus caminos y para que recibieran el castigo que sus pecados merecen. En amor habiéndonos predestinado, dice el 5, ¿por qué nos predestinó para ser salvos? Por su amor, no por el nuestro, por el suyo. Acuérdense que esta palabra predestinar habla de dar un destino de antemano. Algo que Dios hizo antes de que naciéramos. Vamos a hacer otra oración. Padre, tu palabra es maravillosa, es terrible. ¿Cómo no temblar, oh Dios, ante un Dios semejante, ante una palabra que revela a un Dios como tú? No solamente aumentes nuestro conocimiento, sino también nuestro temor para apartarnos de pecar contra ti y para acercarnos a ti, porque además de temible, eres un Dios adorable, eres un Dios maravilloso, que podamos entenderlo más el día de hoy de lo que lo hemos entendido antes y seamos conducidos, Dios, a hacer tu voluntad en cada área de nuestras vidas, así sea con todos los que estamos aquí, te lo pedimos por Cristo. Amén. En los que son escogidos para salvación se manifiesta la gracia de Dios. En los que no son escogidos se manifiesta su justicia. Dios es tanto una cosa como la otra. Su gracia no contradice su justicia. Su justicia no se opone a su gracia. Nosotros predicamos el Evangelio. Y los que creen en Cristo es porque Dios quiso que creyeran. Dios hizo que creyeran. Y si algunos no creen,
Si algunos no creen en Cristo, es porque Dios no quiso que creyeran. Porque si hubiera querido que creyeran, les hubiera dado la fe. Hay muchos versículos que nos demuestran claramente que la fe es un don de Dios, un regalo. Entonces, los que hemos creído en Cristo es porque Él nos regaló la fe para que creyéramos en Él. Y en los que escuchan y terminan sin creer es porque Dios no quiso darles la fe. Vean, en Marcos, en el capítulo 4. Acuérdense ustedes que en diferentes partes Cristo hablaba en parábolas. Aquí en Mateo 4 habla de la parábola del sembrador. Y ya al finalizar su parábola, les dice en el 9, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, o el que tenga oídos para oír, oiga. Todos tenían oídos, pero para oír de manera salvadora, no lo tenían todos. Unos se beneficiaban de lo que Cristo enseñaba, otros no. Cuando estuvo solo, dice el 10, los que estaban cerca de él, o sea, sus discípulos, los que estaban cerca de los discípulos y los discípulos con los 12, le preguntaron sobre la parábola y les dijo, ¿a vosotros os es dado, os es concedido, os es regalado saber el misterio del reino de Dios? Mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. Vean lo que está diciendo aquí Cristo. Les predico por parábolas para que entiendan ustedes y para los que están fuera no entiendan. O sea, las parábolas eran como palabras dichas en clave que pudieran entender unos y otros no. Dice el 11, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Este es un misterio para los inconversos, que hay tal cosa como un reino. Mas a los que están fuera del reino, por parábolas todas las cosas. ¿Para qué? ¿Por qué les habla de esta manera? Para que viendo, vean y no perciban. ¿Ven? Para que viendo, vean y no vean. ¿Sí? Y oyendo, oigan y no entiendan. Dice, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Vean, este versículo es para poner los pelos de punta. Dios no quiere que ciertas personas se conviertan. ¿Por qué? Porque si quisiera convertirnos a todos, a Él no le costaba ningún trabajo. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. O sea, hay algunos a los que Dios quiere perdonar, hay a otros a los que no quiere perdonar. Hay muchos versículos que refuerzan esto, si esto no fuera suficiente. Vean, por ejemplo, 1 de Pedro 2. Primera de Pedro 2:6, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, habla Dios en Isaías 28, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Esta piedra del ángulo era la piedra más importante del edificio espiritual que Dios estaba construyendo. La principal piedra del ángulo dice, escogida, preciosa. Estas palabras se aplican a Cristo. Él es la piedra, Él es el escogido, Él es el precioso. Dice, y el que creyere en Él no será avergonzado. Los que no creen en Él sí serán avergonzados. Avergonzados por no haber creído. Dice el 7, para vosotros pues los que creéis, o sea, los verdaderos creyentes, Él es precioso. Está hablando de Jesús. Pero para los que no creen, dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Vean, Cristo es para unos el Salvador y para otros es
el causante de su destrucción. Dice, y piedra de tropiezo, el 8, y roca que hace caer. O sea, es Dios el que hace eso, que caigan. Porque tropiezan en la palabra, ven, escuchan la palabra, pero en lugar de que les aproveche, dice, tropiezan siendo desobedientes. Y vean lo que dice al final, a lo cual fueron también destinados o predestinados. Es lo mismo. Los que creyeron fueron predestinados para ser salvos. Los que no creyeron fueron predestinados para ser desobedientes. Qué terrible es esto. Dice el 7, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Para los creyentes, Cristo es precioso. Lo amamos, lo vemos como lo máximo, lo vemos como lo maravilloso que es. Pero para los inconversos, Cristo les es indiferente, no les importa, lo escuchan y se siguen de largo. ¿Por qué? Porque Dios no les dio la fe, no les dio la fe salvadora. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía cuántas personas iba a crear, de toda esa creación, quiénes iban a ser salvos y quiénes no. ¿Por qué lo sabía? Porque Él decretó quiénes serían salvos. Y al decretar quiénes serían salvos, en un sentido estaba decretando quiénes no lo serían. Dice el párrafo 2 de la confesión de fe del capítulo 3, dice, aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer, sin embargo nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios no decretó que fulano fuera salvo porque viera de antemano que creería, sino que Dios decretó que creyera. Pero ¿por qué es importante esto? Bien, muchos piensan que Dios escoge a los que han de creer porque Dios ya sabía que creerían. ¿Sí? Entonces, Dios previendo que creerían, Dios los escogió para que fueran salvos. Pero eso no puede ser. Eso no solamente es antibíblico, eso es absurdo. Eso querría decir entonces que Dios escogió quiénes serían salvos porque Dios ya sabía que ellos escogerían ser salvos. Esto quiere decir también que Dios nos escogió porque sabía de antemano que nosotros le escogeríamos. Eso es absurdo. Es como yo les decía en una ocasión, eso es como darle a un limosnero una moneda o un billete porque ya sabemos que lo va a escoger. Y a otro no le damos el billete porque sabemos que no lo va a escoger. Eso sería absurdo. Si esto fuera así, como dicen estas personas, entonces nuestra elección se basaría en nuestra elección. O sea, Dios me escogió a mí porque Él sabía que yo lo escogería a Él. Pero entonces esto dejaría la salvación en manos de los hombres. Somos salvos porque nosotros lo escogimos. Y Él nos escogió porque nosotros lo escogimos. Esto pinta a Dios no solamente como un espectador, esto pinta a Dios como un tonto. Esto no puede ser. Esto niega la depravación humana. Esto niega la caída o los efectos de la caída. Esto niega la sabiduría de Dios. Esto niega, pues, el tema que estamos considerando. A ver, ¿quién me escoge para que yo pueda escogerlo? Esto pintaría a Dios, a ver, ¿quién estaría por ahí buscándome, escogiéndome para que yo lo escoja a Él? Esto no puede ser. Vean Primera de Pedro, en el capítulo 2, otra vez el versículo 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Esta palabra es la misma palabra de predestinados, es la misma. Preordenados, destinados, predestinados, es la misma palabra. Esa palabra también está en Hechos 13, vean.
Pablo está predicando primero a los judíos, pero los judíos no quieren creer y les dicen, vean lo que les dicen en el 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, judíos, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, o sea, para luz de los gentiles también, a fin de que sea salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Creyeron todos los que estaban preordenados o creyeron todos los que estaban predestinados? Algo que Dios decidió desde la eternidad. La palabra este hecho de que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo quiere decir que fuimos escogidos desde la eternidad. ¿Quién existía antes de que existiera este universo? ¿Quién existía? No existía nadie. Cuando Dios creó este mundo, creó el universo. No creó primero el universo y luego este pequeño mundo, no. Todo gira alrededor de este pequeño planeta. Todas las cosas que existen en los universos, en el universo y en todas las galaxias, existen porque giran alrededor de esto, alrededor de la salvación de los escogidos. Es increíble y maravilloso esto. Vean otro texto en Judas, en el libro de Judas. En la iglesia primitiva, inmediatamente que empezó a ser predicado el Evangelio, inmediatamente entraron mentirosos, falsos maestros, gnósticos y de otros. Y vean lo que dice el 4. Bueno, al final del 3 dice que debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, debemos contender por la verdad, es lo que quiere decir. ¿Por qué debemos contender? ¿Por qué debemos pelear por la verdad? Dice, porque algunos hombres, o sea, algunos hombres mentirosos, han entrado encubiertamente, a escondidas, los que desde antes, vean, habían sido destinados para esta condenación. Vean, los falsos maestros fueron destinados para ser condenados. Hombres impíos, o sea, hombres que no aman a Dios, hombres que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Niegan a Dios el único soberano porque creen ellos que son soberanos y le dicen a la gente que ellos son pequeños soberanos. Niegan al Señor, creen ser ellos los señores. Y para eso fueron predestinados. Entonces ven ustedes que muchos de los que no son escogidos son guiados a tener una religión. Vean lo que estoy diciendo. Personas que no son escogidas son guiadas a tener una religión. Esto se aplica a los fariseos. Los fariseos tenían la mejor religión de aquel tiempo, pero ellos no amaban a Dios. Ellos enseñaban la salvación por obras. Eso niega la soberanía de Dios en la salvación. Y dice aquí Pedro que Dios los escogió para eso. Los predestinó para eso, más bien. Y eso no se aplica a todos. Vean, en este mundo abundan un montón de religiones. Aquí en México, pues mucho antes de que llegaran los españoles, pues ya había religiones. ¿Pero de qué les servía a ellos tener aquella religión? Ninguno de los aztecas y de los mayas está ahora en el cielo, ninguno. La salvación está en Cristo. Fuera de Cristo no hay salvación para nadie. Entonces, la religión era una trampa para los fariseos. Y la religión es una trampa para millones. Ahora vean, en un sentido, el cristianismo no es una religión. Es englobada en la lista de religiones. Hay un montón de religiones. Pero estrictamente hablando, el cristianismo no es una religión. Si entendemos bien lo que significa la palabra religión
La única religión es el cristianismo, las demás no son religiones. Aparentan que lo son, pero solamente hay una, la que nos une a Cristo, la que nos liga de nuevo. Nos desligamos del pecado, por el pecado nos desligamos de Dios, y es el cristianismo el que nos liga otra vez a Dios. Vean, hay tres posibles opciones. Dios pudo salvar a todos. Vean, si hubiera querido, Dios hubiera podido salvar a todos. Pero también pudo no salvar a ninguno. Si la raza cayó en pecado, Dios pudo haber dicho, no voy a salvar a ninguno. Todos les gusta el pecado, pues a todos los voy a destruir, voy a hacer nada más justo. Pero la tercera opción es la que es más maravillosa. Es que Dios quiso salvar a algunos. Vean, mereciendo todos la muerte, Dios quiso salvar a algunos. Eso es lo que debe de importarnos, que Dios quiso salvar a algunos. Si Dios quiso salvar a algunos, cualquiera de nosotros puede estar ahí en el número, puede estar incluido ahí. Ninguno de nosotros merecía la salvación, la vida eterna. Si Dios hubiera sido justo, nada más justo, todos hubiéramos terminado en el infierno. Pero Dios quiso tener misericordia de algunos. Tendré misericordia del que yo quiera. Está escrito. Si Dios hubiera dejado la salvación en las manos de los hombres, nadie hubiera sido salvo. Entonces, Él se comprometió a hacer lo necesario para que los escogidos fueran salvos. Vean, Dios hace todo lo posible porque los escogidos sean salvos. Por ejemplo, les da que oigan el Evangelio, les da que alguien les invite a escuchar la predicación, les da que alguien les regale un folleto, un libro, una Biblia. Dios hace que la verdad llegue a los escogidos. Dios hace todo lo posible. Pero en el caso de los que no son salvos, de los que no son escogidos, Dios no hace todo lo posible para que no sean salvos. A los que no son escogidos, Dios les concede la vida, les concede la salud, les concede que se puedan comprar una Biblia, les concede que puedan escuchar el Evangelio, pero no les concede la salvación. ¿Entienden? Los fariseos pudieron conocer la palabra de Dios, porque el Antiguo Testamento que ellos tenían era la palabra de Dios, pero no les aprovechó de nada, porque mataron a Cristo. Si una persona no es elegida para ser salva, es imposible que esa persona sea salva, porque Dios no quiso salvarla. Pero Dios no impide de manera activa que esa persona se salva. Las personas que no son salvas, lo hemos dicho una y mil veces, no son salvas porque no quieren. Si ustedes entienden que Dios es lo máximo, que es lo más importante, que hay una vida después de esta, que hay tal cosa como vida eterna, y no hacen nada por buscar la salvación, ¿quién tiene la culpa? Si ustedes toda la semana se la pasan en su trabajo, viendo la televisión, arreglando el carro, o la bicicleta, o la moto, lo que tengan, si se la pasan de compras, practicando el deporte, y no buscan a Dios, ¿cómo van a ser salvos? Dios no los va a obligar. El día del juicio, nadie le va a decir a Dios, Señor, yo hice todo lo posible por arrepentirme, yo hice todo lo posible por dejar mi pecado, pero tú no quisiste, tú no me quisiste salvar. Nadie le va a decir eso a Dios. Dice el apóstol Pablo que no es del que quiere ni del que corre la salvación, porque muchos la quieren, muchos corren y muchos la buscan, pero donde no deben. Una persona que busca la salvación en un lugar incorrecto, ¿la va a encontrar? Esas pobres personas que están ahorita en la basílica, para que sean salvas, están chinos. Los que están en la catedral, los que están con los testigos de Jehová, ¿cómo van a ser salvos? Están en el lugar equivocado.
Ahora, nosotros creemos que ustedes están en el lugar correcto, pero el hecho de que estén en el lugar correcto tampoco garantiza que ustedes vayan a ser salvos. Porque si ustedes no quieren ser salvos, ¿cómo Dios los va a obligar? Los creyentes, está escrito, fuimos preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo. La salvación solamente está en Cristo. Los fariseos, ¿en dónde la buscaban? En los ritos, en las ceremonias. Y muchos ahora buscan la salvación en el bautismo, en la Santa Cena, en cosas así. No, la salvación no está ahí, la salvación está en Cristo. Y ahí es donde debes de buscarla. Hay muchos que buscan la salvación, ¿saben cómo? En el servicio. Los testigos de Jehová iban de puerta en puerta, ya no, porque ya no los dejan. Y creen que por eso se van a salvar. En esta semana veía yo el caso de Marcial Maciel. Este hombre fue el líder de los legionarios de Cristo. Este hombre andaba por muchas partes del mundo sacándoles dinero a los ricos para la iglesia católica. Pero este hombre no solamente era pederasta, era drogadicto. ¿Qué creen? En una ocasión estaba parado enfrente de muchos de sus alumnos y tuvo que levantar las manos, no sé qué iba a levantar o a sostener, y en el momento que levantó las manos, pudieron ver que todo esto lo tenía picoteado. Entonces, cuando ya se dio cuenta que sus alumnos habían visto su mano picoteada, quiso esconder la mano, pero ya se la habían visto. Entonces no tuvo más que reconocer que era un drogadicto. ¿Y qué creen que dijo el ingrato? Dijo, vean ustedes lo que tengo que hacer para servir a Cristo. Me inyecto cocaína para servir a Cristo. Wow. Las personas que evangelizan porque quieren ganar la aceptación de Dios están equivocados. Dios no te vas a ganar la vida eterna por evangelizar. Esas pobres personas que suben al metro, que se suben a decir tonterías ahí, que según ellos van a evangelizar, ellos creen que están haciendo algo correcto. Los fariseos, dice, ¿qué les dijo Cristo? Ustedes recorren mar y tierra para ser un prosélito y los hacen doblemente hijos del infierno. El asunto no es que evangelices, el asunto es que primero seas salvo tú, ya después evangeliza. La salvación no está en el servicio, ni en los ritos, ni en las ceremonias. La salvación está en Cristo. Ven a Cristo y después Dios te dirá lo que tengas que hacer. Sin la gracia de Dios, nadie va a desear la salvación. Una persona que no desea la salvación, o una persona que no cree necesitar la salvación, ¿cómo va a buscar la salvación? A los escogidos, Dios les hace desear la salvación y los hace buscarla. Y si no la encuentran, buscan, llaman y hasta que se les abre la puerta. Pedid, llamad y buscad. Entonces, si buscas, si pides y no la recibes, búscala. Si la buscas y no la recibes, llama hasta que tú estés seguro de que ya eres salvo. Pero una persona que no llama, ni busca, ni pide, ¿cómo va a encontrar la salvación? A los escogidos, Dios les hace desear la salvación. Les hace ver la salvación como lo más importante. ¿Ustedes creen que la salvación es lo más importante? Bueno, eso se dice no con palabras, eso se dice con hechos. Si tú realmente consideras que la salvación es lo más importante, si estás viendo la televisión, pues va a llegar el momento que lo apagas. Dios, voy a buscarte en la palabra, ayúdame a entender tu palabra. No es pecado que veas la televisión, pero dedicas horas a ver la televisión y dedicas 5 minutos a leer la palabra de Dios, no puede ser. Si unos son salvos, si unos son escogidos y otros no, son reprobados, ¿qué es lo que diferencia a uno de otro? Nada, todos somos pecadores. Nadie merece la salvación. Dios escoge a algunos, ¿saben por qué? Porque Dios es soberano. Nada más por eso. La elección es una elección soberana. Dios hace de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra.
Y hay otros que dicen, bueno, ¿es cierto que los escogidos serán salvos sin importar lo que hagan? No, porque algunos pueden pensar, yo soy escogido y si peco no pierdo mi salvación. No, Dios ha dicho cómo seremos salvos. Los escogidos somos salvos de la manera como Dios ha preordenado, no como nosotros queramos. Vean, 2 Tesalonicenses 2. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Esta palabra nosotros se aplica solamente a los creyentes. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. Ven, esta palabra desde el principio habla desde la eternidad. De que Dios os haya escogido desde la eternidad para salvación. Pero vean lo que dice ahora, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, los escogidos lo son mediante la santificación. O sea, la santificación es el medio a través del cual tú descubres que eres elegido. En otras palabras, si tú no te apartas del pecado, no eres elegido. Si tú dices, aunque peco, no voy a perder mi salvación, no. Si tú dices eso, no eres salvo. ¿Cómo vas a perder lo que no tienes? Y luego dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Vean, no la fe en cualquier cosa. Los que yo le menciono que están en la basílica tienen fe, pero no es la fe verdadera. No, aquí dice la fe en la verdad. Ellos tienen fe en el Papa, tienen fe en el sacerdote, tienen fe en la confesión y cosas por el estilo. No, debes de creer lo que Dios ha dicho que creas. Debes de creer en quien Dios ha dicho que creas. Si tú no recibes la verdad, si a ti no te importa la verdad, si no quieres dejar tu pecado, pues no eres elegido, no eres escogido. Dios hace que los escogidos oigan la verdad. Ya se los comenté. Dios te mandará a alguien que te invita a escuchar la predicación. Y cuando la estés escuchando, Dios te hablará a través de su palabra. La palabra penetrará en tu oído, entrará en tu corazón y cumplirá con su función. Dios hace que los hombres sean no solamente oidores, Dios hace que los hombres sean hacedores. Dice Spurgeon en su famoso sermón sobre la elección, ya para concluir, dice, ¿hay aquí alguno esta noche que desee ser santo, que desee ser regenerado, que desee dejar el pecado y vivir en santidad? Si alguno responde que sí, el tal es elegido. Así de sencillo. ¿Quieres dejar el pecado? ¿Eres escogido? ¿No quieres dejar el pecado? Pues entonces no eres escogido. Algunos se molestan porque hablamos de la elección. Dicen, no puede ser que Dios escoja a unos y no a otros. Oye, ¿tú quieres obedecer a Dios? Pues sí, pues ahí está, pues tú eres de los escogidos. ¿No quieres escoger a otros? ¿Por qué te molestas? Si Dios escoge a unos, pues deja que Dios es libre de hacer lo que Él quiera. Si tú quieres dejar el pecado, eres de los escogidos. No quieres, pues entonces ¿por qué te molestas si escoge a otros? Los que más se enojan con este tema de la predestinación, con este tema de la elección, son los no escogidos. ¿Se acuerdan de Carlos Templeton? Ese hombre fue un predicador muy conocido en Estados Unidos. Pero un día se volvió medio loco y ¿qué creen que se puso a hacer? Se puso a leer puros libros ateos. Y después de haber sido un gran predicador, se hizo ateo. Y ya después, cuando se hizo ateo, ¿qué creen que llegó a gritar? Decía, Cristo, ¿cuánto te extraño? ¿Extrañaba a Cristo? No, a Cristo nunca lo tuvo. ¿Qué es lo que extrañaba? Que cuando Él se portaba bien, se sentía bien. Si tú te apartas del pecado, te sientes bien. Andas en el pecado, te sientes mal. Pero ese hombre le volvió las espaldas a lo que él había aprendido, terminó perdido, pero en realidad él nunca fue salvo. O acuérdense de Voltaire, este francés que cuando era joven parecía que era cristiano, parecía que amaba a Dios, pero ya cuando se hizo viejo
ya cerca de su muerte, maldecía a Cristo. Y dice una enfermera que lo atendió ya cerca de su muerte, dice que en un momento le gritaba a Cristo y le decía, Cristo, te odio. Y luego caía de rodillas llorando y le decía, Cristo, perdóname. ¿Cómo ven? Los ateos se la pasan peleando con un Dios en el que no creen. Los ateos no creen que Dios existe y se enojan contra un Dios en que no creen que existe. Eso indica que esas personas no son escogidos. Nuestro texto dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, o sea, desde la eternidad. Estas palabras nos inquietan. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos finitos, somos del tiempo y no alcanzamos a captar las cosas eternas. Cuando hablamos con un arminiano y nos dice que no puede creer que Dios nos haya escogido desde antes de la fundación del mundo, en un sentido los comprendemos. ¿Me explico? Porque creer en esto, que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, creer por nosotros mismos, está en chino. Si Dios no nos ayuda a creer esto, ¿cómo? Este hecho de que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo humilla al hombre natural. ¿Por qué? Porque le hace ver que la salvación es gratis. Y los orgullosos quieren colaborar. No, yo no quiero una salvación gratis, yo tengo que poner mi parte. Es como lo que decía Marcial Maciel, como dicen los testigos, no, yo quiero ganarme mi salvación haciendo algo. El hombre orgulloso no quiere ser visto como limosnero. Hace mucho tiempo yo vi una película de un hombre que cayó en la pobreza y no tenía familia. Y él había sido un hombre muy orgulloso, llegó a tener dinero, pero llegó a caer en el extremo de la pobreza. Entonces un día, ¿qué creen que dijo? Pues creo que no me queda otra opción, voy a tener que pedir limosna. Entonces andaba medio andrajoso, se paró en una banqueta y vio que venían unas personas y ¿qué creen que hizo? Estiró la mano, nunca la había estirado, pero ¿qué creen que hizo? Cuando ya vio que venían cerca, que baja la mano y que la mete en la bolsa. ¿Qué dijo? No, un hombre como yo nunca pedirá limosna. La salvación es una limosna. Los hombres orgullosos no quieren reconocer que delante de Dios son limosneros. El hombre orgulloso cree ser dueño de su destino. De mí depende la salvación. Si otros pudieron ser cristianos, ¿por qué yo no? Si otros pudieron obedecer a Dios, ¿por qué yo no? Yo todo lo que me propongo lo hago. No, yo tengo fuerza de voluntad. Soy inteligente, tengo un cerebro, sé usarlo. No me vengan con que la salvación es por gracia. La palabra misericordia no cabe en el diccionario de esas personas. Misericordia, ¿por qué? Misericordia los que están, los marginados, los de abajo, como yo. Dios es el gobernador moral del universo, es el juez del universo. Él tiene el derecho de perdonar a algunos y de no perdonar a otros. Él tiene el derecho de dar su gracia a unos y no a otros. Todos los pecadores estamos por naturaleza destituidos de la gloria de Dios, todos. ¿Se acuerdan cuando Cristo vino al mundo? Los ángeles aparecieron a los pastores y le dijeron, gloria a Dios en las alturas, y paz a los hombres, buena voluntad para Dios, en Dios para con los hombres. Pero ¿saben cómo traduce ese texto la Iglesia Católica? Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. La traducen, voltean las palabras. Dice, en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. ¿Quiénes son los hombres de buena voluntad? El de la buena voluntad es Dios, no los hombres. Los escritores del Nuevo Testamento quieren grabar bien en nuestra cabeza que somos objetos de la elección divina. ¿Saben por qué? Porque si nosotros llegamos a estar seguros de que somos escogidos, ¡wow!
Si ustedes creen que han sido escogidos para ser salvos, ustedes saben que Dios tiene un destino glorioso para ustedes. Y ese destino lo preparó Dios desde antes de la fundación del mundo. Y cuando nosotros llegamos a entender que somos elegidos, todo lo vemos de otra manera. Vemos al mundo de otra manera, a nuestra pareja de otra manera, a nuestros hijos de otra manera, a la gente que nos rodea, a los compañeros de trabajo, los vemos de otra manera. Antes, cuando éramos inconversos, los errores ajenos nos molestaban, nos enojaban, nos enfurecían. Pero ahora nos da tristeza. Nos da tristeza que haya tantas personas sin Cristo. Nos duele. Según los arminianos, según los testigos, según Roma, según los presbiterianos, el hombre es el que determina su salvación. ¿Saben qué enseña la Iglesia Católica? Que la salvación es por gracia. ¿Sí? Eso enseña la Iglesia Católica. Pero dice que a nosotros nos corresponde decidir si aceptamos su gracia. Vean, de ti depende que recibas su gracia. Vean, en un sentido eso es cierto, en otro sentido no. Es como decir que el limosnero decide si acepta la limosna. No, el limosnero va a aceptar la limosna. Y si no pide limosna, entonces no es limosnero. Si a un creyente le preguntan, oye, ¿por qué crees que tú eres escogido? ¿Por qué crees tú que eres salvo? ¿Qué le vamos a decir? Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Yo no entiendo por qué Dios me escogió a mí. Yo merezco el infierno. No puedo creer que Dios me haya escogido. ¿Cómo es que Dios, siendo tan santo, tan justo, me haya perdonado a mí? Nosotros entendemos que el pecado es odioso. Pero eso lo entiende quien ha sido iluminado por el Espíritu Santo. Porque una persona inconversa, pues lo que quiere es pecar. Es sorprendente, es increíble que Dios haya querido salvar a un solo pecador, a uno solo. Pero no quiso salvar a uno solo, no. Ahí en Apocalipsis leemos que los salvos serán millones, un número incontable que nadie puede contar. Millones estaremos en el cielo. ¿Por qué no ustedes? Dicen los arminianos que primero es la presciencia y después es la elección. La presciencia es el preconocimiento de Dios. Dios conoce todo de antemano. Dios sabe lo que va a ocurrir mañana. Entonces dicen, sí, nosotros creemos en la elección. Bueno, no lo dicen todos, lo dicen algunos. Sí, creemos que hay escogidos, pero somos escogidos en base a la presciencia de Dios. O sea, Dios sabía que yo lo escogería y por eso Él me escogió. Es lo mismo que yo les comentaba hace un rato. Ellos se basan para la elección en la presciencia. Pero yo les dije que eso es antibíblico. Las buenas obras, acuérdense, dice el apóstol Pablo en Efesios, las buenas obras son el resultado de la elección, no la causa. Somos escogidos porque Él es soberano. Nos escogió para ser santos, no por ser santos. Entonces, los escogidos demuestran que lo son, apartándose del pecado y haciendo buenas obras. Solamente los creyentes verdaderos pueden hacer verdaderas buenas obras. ¿Y por qué hacemos buenas obras? Porque tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Yo les decía el miércoles que nosotros tenemos algo que Adán no tuvo. Dios bajaba y platicaba con Adán y con Eva, pero eso no era cada rato, en ocasiones lo hacía. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro. Entonces nosotros tenemos a Dios dentro. Tenemos algo que Adán y Eva no tenían.
Entonces nosotros estamos en una mejor posición que Adán y Eva antes de que pecaran. Qué tremendo es esto. El Espíritu Santo morando en nosotros nos da el querer y el hacer. Nos da el querer hacer lo bueno y nos capacita para hacerlo. Si hacemos lo bueno es porque el Espíritu Santo nos capacita. A Dios le pertenece la gloria. El Espíritu Santo pone en nosotros deseos santos que antes no teníamos. Ahora, a quien queremos agradar es a Dios. No queremos agradar a los hombres. Si estamos en la disyuntiva de quedar bien con los hombres, quedar bien con Dios, ya sabemos lo que vamos a escoger. Nosotros creemos en la predestinación, pero si la salvación fuera por obras, ya no sería predestinación. ¿Saben qué sería? Nuestra salvación ya no sería predestinación, sería por destinación. Sí. ¿Entienden ustedes la diferencia? Vean Efesios en el capítulo 2. En 2.9 habla que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie presuma. Y dice el 10, porque somos hechura suya, hechura de Dios, está hablando de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Vean cómo dice, somos hechura suya. Esta palabra, hechura, habla no solamente de hechura en sentido físico, somos hechura en sentido espiritual. Sí, o sea, Dios fue nuestro creador en sentido físico, pero aquí está hablando de una creación espiritual, porque estábamos muertos, como dicen 2.1, estábamos muertos, ahora estamos vivos. Entonces dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, siempre en conexión con Cristo, para buenas obras. ¿Para qué nos ha salvado? Para que tengamos buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra anduviésemos es el presente continuo. ¿Haces una buena obra hoy y mañana haces una mala obra? No, los creyentes hacen buenas obras continuamente. Para que anduviésemos, es un hábito de vida el hacer buenas obras para ellos. Esas buenas obras Dios las preparó para que anduviésemos, porque solamente los creyentes podemos andar en ellas, los inconversos no pueden. Ahora vean otro texto, 2 de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo 1, vean el versículo 9. Está hablando también de Dios aquí, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Vean, esto está claro, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Vean, este texto, combínenlo con el que acabamos de leer en Efesios 1. ¿Quién puede discutir ante textos semejantes? Y vean el 10, pero que ahora, está hablando de la gracia, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esta palabra, gracia, para nosotros es preciosa. Los fariseos no entendían esta palabra. Si quieren que les diga algo, ningún inconverso lo entiende. Ningún inconverso la valora. Cualquier falso maestro puede hablar de la gracia, pero no entiende su verdadero significado. Por naturaleza, el hombre caído cree que la salvación es por obras. Hay unos japoneses que en octubre, en el norte de Japón, van semidesnudos con un taparrabos y se bañan con agua fría. Pero antes de ese día, el del festival, tienen una semana de preparación.
están entrenando, se ponen a dieta para agradar a su Dios. Y ese día se bañan con agua bien fría y entrevistan a uno de ellos y dice, oye, ¿por qué haces eso tan extremo? ¿Qué te ganas con esto? Dice, no, es que a Dios no le gustan a nuestro Dios no le gustan las cosas fáciles. No, dice, a Dios le gustan las cosas que nos cuestan trabajo. ¿Saben cuántos kilómetros caminan los árabes para ir a la Meca? Algunos caminan hasta 700, 800 kilómetros. Los del Camino de Compostela, que van desde el oriente hasta el occidente de España, por ese Camino de Compostela, caminan 900 kilómetros para ver al santo patrono, Santiago Apóstol. No van a buscar a Cristo, van a buscar a Santiago Apóstol, pobres. El arminianismo es la religión del hombre natural. El hombre quiere salvarse haciendo algo. No, tienes que aceptar la salvación gratis. Dice Jerry Bridges, el autor de ese libro de En pos de la santidad y la disciplina de la gracia y otros libros buenos, hay una parte donde le pregunta a una persona, dice, oye, ¿y por qué das tu diezmo? ¿Y saben qué contesta la persona? Dice, es que si no lo diera me sentiría mal. No, si das tu diezmo para no sentirte mal, no des nada. Hay personas que dan una ofrenda por miedo. Hay personas que oran por miedo. Hay personas que vienen al culto por miedo, pero no porque aman a Dios. Si tú oras porque crees que Dios te va a castigar, si no oras, no ores. No tiene caso que ores. Lo que nos motiva a acercarnos a Dios es nuestro amor por Él. Otra motivación no es aceptable. Si tú no amas a Cristo, tu ofrenda no sirve de nada. Las buenas obras, según Dios, demuestran cuál es la realidad de nuestra fe. Pero buenas obras según Dios, no según nuestros sentimientos. Dice, no, yo me siento bien dando mi diezmo, me siento mal no dándolo. Entonces es la religión de los sentimientos. La predestinación no puede estar basada en la presciencia. ¿Por qué? Porque solamente lo que es seguro puede ser conocido de antemano. Dios ya sabía que tal día, en tal lugar de Asia, iba a empezar la pandemia. Eso ya lo sabía. ¿Por qué lo sabía? Porque Dios decretó que hubiera una pandemia. La pandemia no es algo que se le escapó a Dios. No, Dios quiso que lo hubiera. Y Dios quiso que hubiera tantos muertos por ella. Dios está gritándole al mundo a través de la pandemia, búsquenme a mí, no busquen salud, no busquen dinero, no busquen librarse del cubrebocas, búsquenme a mí. Solamente lo que es seguro puede ser conocido de antemano. ¿Cómo supo Dios que el hermano Víctor Manuel Andrade iba a ser salvo? Porque Dios haría que fuera salvo. Muchos pintan a Dios como un espectador que está en el cielo esperando, a ver quién se arrepiente, voy a buscar, a ver quién me hace el favor de creer en mí. Eso es indigno de un Dios que todo lo sabe y todo lo puede. Imagínense que una persona parece que va a ser salva y luego de repente se va y se aleja en pos de las cosas de este mundo. Y que Dios dijera, yo quise salvar a ese, pero no pude, me falló. Dios conoce todo lo que va a ocurrir mañana, porque Él predeterminó que ocurrieran esas cosas mañana. Nada le toma por sorpresa a Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿sorprendieron a Dios? Dijo un escritor supuestamente cristiano, dijo esta frase: Dios no sabe lo que vamos a hacer mañana, incluso podemos sorprender a Dios. Los que piensan así no creen en el Dios verdadero. Si el día de mañana amanecemos sin trabajo, Dios quiso que amaneciéramos sin trabajo. ¿Sí? Él es el que lo hizo. Sí, ustedes pueden demandar al que los corrió, ¿sí? pero Él quiso que los corrieran. Y si le sacaron unos centavos, pues bueno, gracias por los centavos. No solamente podemos ver, entender que fuimos escogidos para ser salvos,
nosotros llegamos a entender que cada detalle de nuestras vidas, cada detalle fue predeterminado por Dios, preordenado. Nos casamos con la persona que Dios quiso que nos casáramos. Te divorciaste. Si no eras convertido, bueno, Dios permitió que te divorciaras. No eres convertido. Un creyente no va a terminar divorciándose. Pero los inconversos de cualquier cosa quieren el divorcio. Muchos leen la palabra presciencia, pero no entienden esa palabra. ¿Saben qué significa esa palabra? Significa preconocimiento. Pero comparen esta palabra con esta otra, Romanos 8. ...8:29... porque los que antes conoció, dice, también los predestinó, ven, aquí está nuestro tema, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea, los predestinados son predestinados para ser santificados, ¿sí? Para que Él, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo es nuestro hermano mayor, el que vino del cielo a buscarnos, que estábamos perdidos. Pero vean cómo dice, porque los que antes conoció, esta palabra es la palabra prognosis. Pero vean una cosa, no miento, no, la palabra prognosis es la palabra presciencia. Pero esta palabra conoció, habla de un amor, de una aceptación, ¿sí?, que solamente se aplica a los escogidos. Dice, a los que antes conoció, también los predestinó. Ahora, si esta palabra conoció se pudiera aplicar a todos, vean, en un sentido, pues Dios conoció a todos, nos conoce a todos, pero no todos vamos a ser salvos, porque dice aquí, a los que antes conoció, también los predestinó. Estos son los escogidos. Entonces, esta palabra conoció, hablan de un amor que está incluido con ese conocimiento, o sea, habla de un conocimiento de amor que busca la salvación de esas personas. Es una palabra que implica favor, amor y aprobación. Vean en el libro de Amós. Amós en el capítulo 3. Amós 3:1. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel. Contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así. Ven, Dios les habla a los israelitas. 3:2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Dios conocía solamente a los israelitas? No, Dios conoce a todo el mundo. Pero aquí donde dice a vosotros solamente he conocido, quiere decir a vosotros solamente he amado, he protegido, he bendecido. De todas las familias de la tierra, dice, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Por qué los iba a castigar? Porque ellos habían recibido tantas bendiciones y ellos no correspondían. Vean en el libro de Mateo, en el capítulo 7. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. ¿No los conoció? Claro que los conocía. Lo que quiere decir es que nunca os amé. Nunca los amé. Los arminianos pintan a Dios como un Dios frustrado, como un Dios que quiere salvar, pero que no puede. ¿Y por qué no puede? Porque los hombres tienen libre albedrío y se resisten y se oponen. Pero ¿cómo evangelizan entonces ellos? Si creen que la voluntad del hombre está por encima de la voluntad de Dios, entonces ¿cómo predican? ¿Cómo evangelizan? Un arminiano no puede orar congruentemente, consecuentemente, por la salvación de los perdidos. No quieren ser salvos, entonces ¿cómo oran por ellos?
La fe es un don de Dios, el arrepentimiento es un don de Dios, la gracia es el don de Dios. Todo el paquete es de Dios. La salvación, la vida eterna es de Dios. Seremos glorificados porque Dios nos llevará a la gloria. Los cristianos seremos recompensados no por nuestras obras. Seremos salvados no por nuestras obras, seremos recompensados por nuestras obras. Mientras más obras haga un creyente, más gloria tendrá, más coronas tendrá. Pero la salvación es gratis. La recompensa es por obras, la salvación es gratis. El arrepentimiento, además, no es la causa de la salvación. No somos salvos por el simple hecho de que nos arrepentimos. Somos salvos porque Cristo derramó su sangre por nosotros. Y el arrepentimiento es un medio, y la fe también. Entonces tienes que arrepentirte, tienes que creer, y cuando te arrepientas y creas y dejas el pecado, entonces entenderás que tú eres uno de los escogidos. La conversión es un don de Dios. Por ti solo, por ti mismo, no te salvarías ni en 1.000.000 de años. Hagas lo que hagas, tú no puedes cambiar tu corazón, no puedes cambiarte a ti mismo. Naciste pecador y pecador morirás a menos que Dios te dé un corazón de carne. Dijo un escritor, la naturaleza de la bondad divina no solo es abrir a los que llaman, sino que también los mueve a llamar y a pedir y a buscar. Vean, Él nos hace que pidamos, que llamemos, que pidamos, que busquemos, y Él es el que nos abre la puerta. Todo lo hace Él. Hay inconversos que si no hacen buenas obras, que si no dan su diezmo, se sienten mal. Pero Dios no entra en el cuadro, no aman a Dios. Dan lo que dan, hacen lo que hacen por sí solos, por sí mismos, no para agradar a Dios. Nosotros los creyentes nos sentimos mal porque no somos lo que debiéramos, porque nuestras obras no corresponden con lo que se espera de nosotros. Quisiéramos amar a Cristo con todo nuestro corazón y servirle desde la mañana hasta la noche, pero tenemos muchas limitaciones, cometemos muchos errores. El amor de Cristo es inmenso, el amor de Cristo no se puede medir, pero el nuestro es tan pequeñito. Dice Santiago que la fe sin obras es muerta. Dices que tienes fe, demuéstralo con tus obras. Un árbol malo no puede dar fruto bueno. Si ha sido hecho un árbol bueno, lo demostrarás dando fruto bueno. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si hacemos buenas obras es para la gloria de Dios, no para la nuestra. Es increíble que Dios haya querido salvar. Es increíble que personas como nosotros estemos un día en el cielo. Te damos gracias, Padre, por tu palabra que es terrible y maravillosa al mismo tiempo. Oh Dios, ¿quién podrá entender estas cosas a fondo, exhaustivamente? Quizá un día, Padre, nos las quieras explicar allá cuando estemos en el cielo. Pero mientras tanto, concédenos, Padre, que nos sometamos a tu verdad, a tu palabra, y que creamos en ti, y que seamos apartados de todo pecado, y danos esa certeza de salvación, de que somos escogidos a todos los que estamos aquí. Oh Dios, concédenos aborrecer el pecado a todos y apartarnos del mismo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.